sea hija de Rosaura es una tontería. Lo que realmente te debería preocupar es que es tía de Eva. Por lo tanto, es la tía abuela de Eduardito. Y lógicamente, pues tiene más derecho a la custodia que tú. Ay, amiguis, creo que no solamente perdiste al mocoso 2, también vas a perder al mocoso 1. Ay, Dios mío, me estoy mareando. Bárbara, conmigo no tienes por qué fingir. No seas tonta, estoy mareada, en serio. ¿No te das cuenta? Mi matrimonio está en juego. Es obvio que Rosa va a apelar por la custodia del mocoso. Lo más seguro es que sí se la den. Ella lo crió con permiso de su madre, que resultó ser su sobrina. Y claro, al tener Rosa la custodia de Eduardito, José Ignacio va a querer estar con ella. Digo, porque si se casó contigo para darle un hogar al mocoso, lógicamente, si no hay custodia compartida, pues no hay hogar. Como José Ignacio sigue enamorado de Rosa... Es cierto. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ustedes dos juntas? ¿Ya se reconciliaron? Mi hija me perdonó. Sí, la verdad es que fue una tonta el actuar de manera inmadura. No, no digas eso, hijita. Estabas dolida y con toda la razón. A las dos les hice mucho daño. A las dos les agradezco profundamente que me hayan dado una nueva oportunidad. Vengan, acérquense las manos. Mi hija y mi nieta juntas. Vamos a ser indestructibles. Sí, mamá, así será. Nadie podrá contra nosotros estando unidas. Oigan, déjenme decirles que nuestra colección va muy bien, muy adelantada. Me muero por ver la cara de Rodolfo cuando se entere de lo que estamos haciendo. Lo que sí es que tenemos que planear bien cuándo vamos a lanzarla. Sí, además tenemos que elegir el momento adecuado para el regreso de mi mamá a Venus. Pero tiene que ser muy rápido, antes de que Margaret y Rodolfo acaben con lo que queda de la empresa. ¿Y esto? Rosas para la mujer más hermosa de esta ciudad. Están divinas. ¿Pero por qué? Porque nos merecemos una verdadera luna de miel, Marge. Así que ya reservé una suite en el mejor hotel spa de esta ciudad. Pasaremos juntos el fin de semana. ¿Por qué el cambio, tigre? Marge, mi tía se está recuperando y está muy unida a Rosa y a Andrea. No es muy inteligente que estemos tú y yo peleados. Debemos unirnos para combatirla. ¿Es solo eso? ¿Qué otra cosa puede ser, amor? Lo que sí es que antes de que mi abuela regrese a Venus, tenemos que revisar ese documento que tiene Rodolfo. Tenemos que fortalecer la junta de accionistas, sobre todo ahora que Aqua está en crisis. ¿De qué están hablando? ¿Qué le pasó a Aqua? Mamá, tú todavía no estás trabajando, así que cero emociones fuertes, cero estrés. Tranquilita. Tienes razón, hijita. Ahora lo más importante es recuperar la familia. El tiempo perdido. Disfrutar de nuestra felicidad. Rosita, no sabes lo que significa para mí que me digas mamá. Yo siempre quise decirle mamá a alguien. Y ese alguien resultó ser la abuela de Andrea y de Eva. Mis mejores amigas. Me muero de ganas por salir de aquí. Quiero que todos sepan que eres mi hija. Vamos poco a poco. No sé cómo vayan a tomar la noticia algunos de la familia. Ay, ¿qué importa? Bárbara y Rodolfo. Si no les gusta, que se vayan. Tengo que lograr la custodia permanente antes de que Rosa me quite Eduardito. Ay, amiga, pues eso va a estar muy difícil. No solo porque ella es una pariente más directa que tú, sino porque Rosa ya no es ninguna muerta de hambre.
Que yo sepa, el doctor Andrade es un hombre de mucho dinero. Y tú, Rosaura, bueno, ni hablar. Amiguis, yo creo que al lado de Rosa, más muerta de hambre, eres tú. ¡Eres una idiota! ¿Por qué? ¿Porque te digo la verdad? Tienes que abrir los ojos, Bárbara. Tienes que darte cuenta del tamaño de tu enemigo. Además, si José Ignacio se llega a enterar de que perdiste a su hijo, te va a dejar y va a salir corriendo a los brazos de Rosa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te prohíbo que repitas algo así, idiota! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame algo! Si José Ignacio se entera por... ¡Suéltame! ¿Que perdí al mocoso? ¡Suéltame! ¡Te mato, María Corina! ¡Te mato! Detective, mire, nosotros sabemos que usted está muy ocupado, pero le traemos una buena noticia. Si es buena, la escucho. Sí, es sobre Valeria, detective. Platicamos con ella. Siempre colaborando con la justicia. Sí, mire, es que nosotros fuimos muy amigos de Valeria y se nos hizo una buena idea hablar con ella y convencerla de que declarara la verdad. ¿Y lo lograron? Finalmente lo logramos, detective. Valeria va a declarar a favor de José Ignacio, mi hermano. Va a confesar quién mató a Sergio y comprobar su inocencia. ¡Suéltame! ¡Estás loca! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡Estoy loca! ¡Estoy muy loca! Y soy capaz de cualquier cosa para retener a José Ignacio a mi lado. ¡Ten mucho cuidado con lo que sale de esa boca! Estás fuera de control, eres una loca. ¡Cállate! ¡Cállate! O le digo a todo el mundo las cosas que hemos hecho juntas. Lo que se te pegue la gana. Siempre será tu palabra contra la mía. ¿Y sabes qué? Ya todos en esta casa se han dado cuenta de lo loca que estás. Te volviste desquiciada, Bárbara. Perdiste la cabeza. ¿Y sabes qué? Yo no me voy a quedar a tu lado a ver cómo te hundes. ¡Estúpida! Perdóname. Perdóname, María Corina. Por favor. Por favor. Tienes razón. Estoy desquiciada. Es que entiéndeme, han pasado demasiadas cosas. El aborto, la muerte de Gerardo. Por favor. ¿Que no? ¿Que no entiendes? Te lo ruego, no me dejes. ¡Suéltame! ¿Que te perdone? Casi me matas. Has ido demasiado lejos. Eres un tren sin frenos. Capaz de llevarte por delante a quien sea. ¿Qué pasa aquí? Si Valeria declara es algo muy bueno, pero todo tiene un proceso legal. O sea, que no es suficiente. Lo primero es demostrar que Valeria no está mintiendo o lo está haciendo por conveniencia, esperando un beneficio de la fiscalía. Bueno, pues la verdad es que sí. Ella tiene la esperanza de que su condena sea rebajada. Y eso va a ser muy difícil. Valeria estaba dentro, metida hasta la cabeza en la organización de Vladimir. Bueno, pues precisamente. Ella le puede dar datos muy importantes acerca de esta red de prostitución y de secuestro, señor. Usted la puede desmantelar. Es cierto, Valeria puede sernos muy útil, pero vamos paso a paso. Aún no les puedo prometer nada. Si Valeria no colabora en la desarticulación de la red de Vladimir y se compromete con la policía en cosas más grandes, le quedan muchos años en prisión. ¿Me pueden explicar por qué estaban gritando? Así somos, María Corina y yo. Somos muy apasionadas. De repente nos peleamos, pero enseguida nos contentamos. Somos como hermanas, ¿verdad? Sí. ¿Y se puede saber por qué estaban peleando? Sí. Bárbara, explícale por qué estábamos peleando. Fue una tontería. Te vas a reír. Fue por el nombre de mi bebé. Lo que pasa es que yo le quiero poner Bárbara Lucía. Pero bueno, ella quiere que se llame María Corina. Y además, justo le estaba diciendo que please se contuviera porque pues estaba haciendo mucho escándalo y lo que está pasando allá abajo. También le decía que sería lindo que si tiene un niño, se llame como su padre. José Ignacio, como su padre, José Ignacio. Digo, no sé qué opinas tú, Rach, pero yo creo que el nombre de las personas es muy importante. Claro, tú te llamas Bárbara y haces muchas barbaridades, ¿no? Tienes toda la razón. Y tú te llamas María, como la Virgen, incapaz de decir mentiras. Exacto, igual que tú. Bueno, Raquel, yo ya me voy. Con permiso. No entiendo esa dinámica entre ustedes.
Pero no quiero gritos. Mucho menos en este momento. Además, esas peleas no le hacen bien a tu niño. Deberías estar en reposo. Y además, José Ignacio me pidió que te cuidara. Sí, tienes razón, Raquel. Oye, y precisamente te iba a decir eso. Quiero ver a José Ignacio, me hace muchísima falta. No creo que sea buena idea. La cárcel no es un buen lugar para una mujer embarazada. Lo mejor es que te acuestes y descanses, ¿sí? Espérame tantito, mi reina. Dime, Chandita, ¿para qué soy buena? Buenas noticias, hermanita. Tengo al par de delincuentes de Margarita Puentes y Rodolfo Montenegro en mis manos. ¿En qué andas metido ahora? Ay, pues estoy forrado en lana, pelos. Ahora sí voy a poder pagarte un abogado para que salgas de esa posilga. ¿Qué estás haciendo? Mira que yo también estoy dando mis pasos. Infórmame bien para que no nos pisemos los cables. Ah, por cierto, aquí te tengo una muchachita de muy buen ver. Anda buscando visita conyugal. Sí, yo te la preparo. A ver, sígueme contando. Estoy trabajando para los dos, como te dije, y cada uno por su lado, pues me está pagando para deshacerme del otro. Rodolfo me paga para que mate a Margaret y la reinita esa ya me dio harta lana para que lo entregue a la policía. Y lo mejor es que ellos se van a terminar matando uno a otro. Maldita bastarda. ¿Dónde la habrás metido? Ay, este cajón que nunca lo arreglaron. Maldita sea. ¿Dónde la pudo haber metido? ¿Todo bien? Sí, es que no encuentro en mi oficina la chequera. No sé si la dejé acá. Ah, ¿No la viste? No la he visto. ¿Nos vamos? Ah, ahí te la encargo, ¿no? Olvidé mi celular. Adelántate, te espero. Ahorita voy para allá. Voy en el coche. Sí, ok. Te espero en el coche. Muy bien, perfecto. Ok. Ahí voy. Mi niña linda. Detective, ¿en qué le puedo servir? Necesito hablar con la señora Bárbara Montenegro. ¿Para qué la necesita? ¿Se trata de algo relacionado con la muerte de mi esposo? No. Quiero hacerle unas preguntas sobre el asesinato del detective Jairo Roncancio.